Buenos días, estimadas autoridades de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, organizadores del primer ciclo de seminarios Ortografía, Escritura y Redacción aplicado al discurso académico y científicos y participantes de tan significativo evento. Quien les habla, el doctor José Moncada. En el día de hoy le damos continuidad al módulo 1, iniciado el día 16 de marzo, sobre las citas en los textos académicos. De igual modo, disertaré el módulo 2 sobre las referencias bibliográficas, dos temas que están totalmente conectados. Iniciamos el día de hoy. Iniciamos el tema correspondiente al día de hoy, sobre los diferentes casos que podemos encontrar al momento de citar. Uno de los casos más típicos es cuando encontramos un solo autor. Allí se pueden mencionar bien sea los dos apellidos con que aparezca el autor, o también es válido mencionar un solo apellido. Si en la fuente original los apellidos, si aparecen los dos, está separado por un guión, debe colocarse tal cual como aparece, así como vemos en el ejemplo, en la línea 1 del cuadro. El siguiente caso es cuando encontramos dos autores en la obra que estamos citando. En este caso, sus apellidos van separados por la conjunción y, tanto en las citas narrativas como en las parentéticas. Esto es una adaptación al español de la propuesta que hace la norma APA, porque allí utilizan el símbolo IT. Así vemos en el ejemplo, en la primera una cita narrativa donde señala que García y Méndez, entre paréntesis el año, afirman que, y en la otra, en una cita parentética, es necesario hacer esas consideraciones y entre paréntesis colocamos los dos autores, Oxen y Manterola, 2017 y se cierra el paréntesis. El siguiente caso es cuando encontramos tres o más autores. Allí se coloca el primer apellido que encontramos seguido por la palabra latina et al, que significa y otros. Anteriormente, en las normas APA de ediciones anteriores, se colocaban todos los apellidos que podíamos encontrar. Y después, en la segunda cita, es que se colocaba el primer apellido y el término et al. Ahora, las normas APA nos recomiendan que debemos utilizar desde la primera cita el primer apellido y el término et al, recordando que en las referencias bibliográficas allí sí deben aparecer todos los apellidos de las citas referidas. Allí vemos en el ejemplo Morrison et al. 2015 entre paréntesis afirma que la diversidad de género, y en la otra, en la cita, en el ejemplo parentético, tenemos una perspectiva igualitaria entre los géneros, entre paréntesis va el apellido et al, 2015. Otro de los casos que podemos encontrar es de tres o más autores en fuentes diferentes con igual año. En este caso, el primer autor está en dos obras que tengan el mismo año y sean escritas por tres o más autores. Se debe citar el apellido en que se diferencian las fuentes para evitar la ambigüedad, como vemos en el ejemplo. Allí vemos todos los autores coinciden en el primero y en el segundo y después sí cambian los autores. Para evitar la ambigüedad, entonces colocamos primero, segundo autor y el tercer apellido, inmediatamente colocamos la terminación latina et al. Para diferenciarlo del siguiente, volvemos a colocar primer apellido, el segundo apellido y el tercer autor
y allí se ve la diferencia entre una y otra obra. Otro caso típico que encontramos en los trabajos de investigación que uno como profesor revisa son los de autores corporativos. Los errores que se cometen. A veces se coloca simplemente las iniciales de la organización, más no se identifica qué significa esas iniciales. Por lo tanto, las normas recomiendan que en la primera cita debe colocarse el nombre completo de la organización. Después, sí, en paréntesis se coloca sus iniciales, coma, acompañado del año donde se publicó dicha información. En este caso, el nombre de la organización viene a sustituir el apellido, según las normas establecidas o las que estamos estudiando, como son las normas APA. Las citas posteriores, si voy a seguir utilizando el mismo documento de esa organización, pues comienzo a citarlo a partir, o mejor dicho, utilizando exclusivamente sus iniciales. También en las diferentes revisiones que podemos hacer, sobre todo en artículos y en algunas tesis a nivel doctoral, es cuando se citan dos o más trabajos en un mismo paréntesis. ¿Esto debido a qué? Debido a que nos interesa, por ejemplo, una definición o una idea sobre una categoría específica, pero la encontramos en tres documentos diferentes. Pero yo hago un parafraseo, más debo citar que estoy tomando las ideas de tres autores, de tres documentos, mejor dicho, y estos documentos yo los debo, o los autores de estos documentos lo coloco entre paréntesis. Como vemos allí en el ejemplo, la categoría a estudiar es el ciberbullying. Entonces, ¿de dónde este investigador está tomando la información? La está tomando de Cardoso, de Chocarro y de Gastesi. En este caso, como ustedes pueden observar, se cita primero el año más reciente, pero si en las otras dos citas coinciden en el año de publicación, lo ordeno según como va a aparecer en la referencia bibliográfica. También es típico encontrar citas de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. Es decir, que un autor escribe una obra, las dos son publicadas en una misma fecha, pero yo hago uso de las dos obras. ¿Cómo hago para diferenciar si yo estoy leyendo o quien va a leer mi trabajo de investigación sepa a cuál obra he tomado la cita? Bueno, dependiendo de la obra en las referencias se ubica, si tienen el mismo, por supuesto el mismo autor, tiene el mismo apellido, tiene la misma inicial, la inicial del nombre, tiene el mismo año, entonces ¿cómo lo voy a diferenciar? De acuerdo a la primera letra del título de la obra, yo lo ubico, quién va primero y quién va segundo. Al primero, el año lo acompaño con la letra A, al segundo lo acompaño con la letra B. Si tienen más obra el mismo año, etcétera, etcétera, se le va agregando una letra. Entonces, cuando yo hago la cita, yo debo colocar allí dentro de los datos en el año acompañado con la letra que le corresponde. En el caso que yo voy a revisar, me dirijo directamente a la referencia y digo, esta obra pertenece a este autor o citó esta obra B. Otro caso interesante que a veces ignoramos estas normas en todos los niveles es este, que es sobre las citas de fuentes con distintas fechas por reedición o traducción. En ocasiones encontramos más de una fecha en una misma fuente, sobre todo en aquellos libros donde se ha dado varios procesos de reimpresión, de reedición y de traducción. En este caso se deben incluir las fechas que aparecen allí, pero separadas con una barra oblicua, como ustedes pueden ver. Supongamos, encontré un libro de Piaget, pero la primera edición, la originaria, es del año 1966. Pero el que tengo en mano o el que conseguí virtualmente es una reedición del año 2000. Entonces, yo debo colocar
el año originario 1966, la barra oblicua y el año de la reedición o de la reimpresión que tiene la obra. Si es una cita parentética, se coloca la información entre paréntesis, es decir, el apellido del autor, coma, el año original de la obra, que es el año 1966, la barra oblicua y se coloca el año de la edición que tengo en mano o de la cual yo estoy citando, que es el año 2000. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos obras donde no hay un autor, pero la información que está allí para mí es relevante? Entonces, la forma de citar es las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si el texto es de un artículo, un capítulo de libro o una página web, se escriben las palabras del título entre comillas dobles, como vemos allí. Según lo que vemos en el ejemplo, se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños. ¿De dónde lo tomé? No hay un autor, pero eso pertenece a un informe anual. Entonces el informe anual lo coloco entre paréntesis, entre comillas, coma, el año 2013. A veces los estudiantes nos preguntan, profesor, conseguí esta información y está en esta página web. ¿Cómo la cito? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Se coloca entre paréntesis el nombre de la página web, la colocamos entre comillas y el año 2013. O a veces nosotros mismos en la web encontramos capítulos del libro, pero no nos muestran el autor ni a qué libro pertenece. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Colocamos entre comillas el título del capítulo del libro que he encontrado, coma, y el año de publicación. El año de publicación, por lo general, aparece en el link donde estoy tomando la información. Existen algunas obras que están firmadas por anónimo. En este caso, el apellido del autor se sustituye por anónimo, y se coloca después el año de publicación de ese anónimo. Otra de las variantes que tenemos son las citas de publicaciones sin fecha. En este caso, si no aparece la fecha de publicación de la obra que yo estoy considerando para poder citar, coloco entre paréntesis S.F. después del apellido, y ahí estoy indicando que esta cita pertenece a fulanito de tal, pero no tiene fecha, y coloco la cita correspondiente. Claro está, ¿qué significa esto? Que hay que tener cuidado de no utilizar este tipo de obra para trabajos académicos o trabajos científicos, por la envergadura que tienen estos tipos de investigaciones. Hay que evitar en la medida de lo posible, este tipo de información. Tenemos también las citas textuales de materiales sin paginación. Es decir, que la información que encontramos no tiene ningún tipo de paginación. En este caso específico, ¿qué es lo que se hace? Se coloca el número de párrafo donde estamos encontrando la información. Esto lo dice las normas APA. Hay normas de revistas, normas de institutos educativos donde aún no se acepta este tipo de identificación. Cuando tomamos información de un audiovisual, de un video, por ejemplo, y los videos sabemos que no tienen ningún tipo de paginación, entonces el tiempo donde aparece la frase que yo estoy tomando en cuenta es el que voy a colocar en sustitución del número de página, tal cual como ustedes pueden ver
en el ejemplo presentado en la tabla. Y por último, quiero cerrar esta parte del módulo 1 con la cita de una cita. Se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de cita, mientras que uno pueda acceder a una cita de material original. Hay que evitarlo, pero como lo dije el martes, si no podemos encontrar la cita porque el libro no lo encontramos en la web, no tenemos acceso al físico de dicho libro, podemos hacer uso de ella, pero no de una manera exagerada. Ahí a mí me ha pasado que a veces he encontrado trabajos donde colocan citas de recitas, ¿sí? Y realmente, cuando uno hace la lectura, ¿realmente estarán citando la original o realmente están tomando los datos de quien está citando a ese original? Son preguntas que uno se hace como revisor de trabajo de investigación, entonces hay que tratar de evitarlo. De todas maneras, si se hace el uso de una, aunque sea, la forma es como está en el ejemplo. Se coloca el apellido de la persona de la obra original, ¿sí? Y se va a colocar el año de quien cita a esa persona, como lo vemos en el ejemplo. Con esto o con este tipo de cita, pues cerramos lo que corresponde al módulo 1, que tiene que ver con las diferentes formas en las cuales nosotros debemos citar. Ahora voy a iniciar lo correspondiente al módulo 2 con un tema muy relacionado con las citas, que tiene que ver con las referencias. En este momento vamos a iniciar el módulo 2, que trata sobre las referencias bibliográficas. Como señalé anteriormente, las referencias es uno de los elementos clave para todo trabajo de investigación o académico y tiene una relación directa con la cita. ¿Por qué? Porque la referencia es un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Son necesarios para la atribución correcta de los créditos de autoría y la localización y confirmación de la información en el caso de que un lector quiera acudir a la fuente que sustentaron un trabajo. Es decir, si yo tengo un texto, lo estoy revisando, estoy leyendo, me interesa el autor, yo voy, bajo a la referencia y ubico a qué obra pertenece, dónde la puedo ubicar, dónde la puedo consultar. Si soy un revisor de trabajo de investigación o un trabajo especial de grado o una tesis, soy muy detallista y yo quiero verificar si realmente esa cita que está allí está referida en la obra, pues tengo que tener todos los datos en la obra, revisar el número de página y verificar si realmente esa cita coincide. Por lo tanto, la referencia, al igual que las citas, tienen unos elementos claves. Y esos elementos son el autor, la fecha, el título y la fuente. ¿Por qué cada uno de estos elementos? Porque primero, me interesa saber quién es el responsable de la obra. En este caso es el autor. ¿Cuándo se publicó la obra? Ese hace referencia al año. ¿Cómo se denomina esa obra? Refiere al título. ¿Y dónde puedo localizar esa obra? Es la fuente de dónde está esa obra. Entonces, en función de ello, existe una variación de acuerdo al número de autores de cómo presentar las referencias de dichas obras. Cuando es un autor, simplemente se coloca el apellido, coma, la inicial del nombre, respetando lo que se dijo anteriormente con las citas. Si utilizo los dos apellidos en la cita, en la referencia utilizo los dos apellidos del autor de la cita. Si los apellidos están separados por un guión, debo utilizar el apellido tal cual como aparece en la obra, separado por un guión. Cuando son de 2 a 20 autores, se coloca todos los autores, apellido, coma, inicial
del nombre, coma y así sucesivamente hasta llegar al 20º autor. Y posteriormente allí sí viene el año. El último autor se une con la conjunción y. Cuando existen más de 20 autores, coloco todos los apellidos, las iniciales del nombre, hasta el autor número 19. Posteriormente coloco 3 puntos suspensivos y coloco el apellido del último autor que aparece en la obra. Cuando las obras no tienen autores, en la referencia comienzo con el título de la obra. Iniciamos entonces con respecto a las referencias que tienen que ver con los libros. Las formas genéricas de la referencia las encontramos allí, que son el apellido, viene coma, iniciales del nombre o de un solo nombre, punto, el año entre paréntesis, punto, el título en cursiva, entre paréntesis va la edición, punto, editorial, punto y la dirección URL. Comenzamos con libro con autor. En este caso, el autor o un grupo de autores son los responsables de la obra completa. En la línea de letras moradas vemos la forma genérica de cómo se realiza y abajo inmediatamente podemos ver un ejemplo. Vemos allí el apellido, las iniciales del nombre, el año, el título en cursiva, en este caso tiene edición, va entre paréntesis, la editorial, inmediatamente va la URL. ¿Qué diferencia vemos acá con otras ediciones de las normas APA? Que no se incluye la ciudad a la que pertenece la editorial y tampoco se incluye antes de la dirección URL recuperado de o disponible en. Eso aquí las normas APA, séptima edición, no está reflejado. Por lo tanto, aquí se diferencia con respecto a las normas anteriores. Como lo dije en el día martes, ustedes van adaptando de acuerdo a las normas de la revista, de acuerdo a las normas de las instituciones académicas, mientras que ellos realizan, me imagino, ese proceso de adaptación a las nuevas normas. Luego encontramos libros, podemos encontrar libros, mejor dicho, que ha sido coordinado por un editor, pero tiene distintos autores responsables en cada capítulo que integra la obra. En este caso, allí vemos en la línea de letras morada la parte genérica de cómo se debe o qué datos debo tomar en cuenta para hacer ese tipo de referencia. Y allí vemos el ejemplo. Apellidos, coma, punto, la inicial del nombre, punto, se coloca entre paréntesis ed, que significa editor de la obra, el título de la obra, la editorial y luego la dirección URL. En los libros de versión electrónica que se han publicado directamente en medios digitales, que hoy es muy común encontrar, tenemos allí los elementos básicos, ¿sí? Los apellidos, las iniciales del nombre, el año, el título va en cursiva, la editorial, si aplica editorial, y la dirección URL, que es opcional. Y allí vemos un ejemplo. En los libros con traducción, esto sí es interesante, porque los libros con traducción son aquellos que tienen una reimpresión o reedición en un idioma diferente al original. En este caso se debe dar cuenta tanto del autor como del traductor, así como de las fechas de publicación original y de la traducción. Allí en morado vemos los elementos genéricos para ese tipo de referencias y abajo vemos un ejemplo. Tenemos el autor original, el año en que se publicó originariamente, el título en cursiva y entre paréntesis va la inicial del nombre y el apellido del traductor de la obra. Si tiene una edición, pues se le coloca la edición, si es segunda, tercera, cuarta o quinta, se coloca la editorial,
y entre paréntesis se coloca el trabajo, si es original, o la publicación o el año en que fue publicado la obra original. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros muy comúnmente obviamos o ignoramos todos estos datos y simplemente nos vamos al autor original, más olvidamos al traductor o a la parte de la reimpresión. Y cerramos en lo referente a los libros cuando yo quiero señalar el capítulo de un libro. Es decir, me interesa la información de un capítulo, el cual tiene un editor, ¿sí? Y los capítulos han sido escritos por distintos autores. En este caso, coloco apellido, nombre del autor del capítulo, el año entre paréntesis, el título del capítulo o la entrada de ese capítulo. Coloco posteriormente en las iniciales del nombre y el apellido de quién, del editor del libro. Luego coloco el título del libro en cursiva, los números de página que corresponde al capítulo y la editorial. Esos elementos genéricos son los que se deben considerar al momento de hacer una referencia. Y abajo tenemos el ejemplo. Otra de las fuentes que muy común que utilicemos son los artículos científicos. La forma genérica de la referencia es la que encontramos en el recuadro de color verde. Tenemos el apellido, las iniciales del nombre. Si tiene 2 más 3 apellidos, allí hay una modalidad, ya eso lo vimos al inicio. La fecha va entre paréntesis, el título del artículo, el nombre de la revista va en cursiva junto con el volumen, también va en cursivo, el número de la revista va entre paréntesis y posteriormente el número de página. Tenemos el primer caso con artículos impresos. En la línea morada vemos los elementos genéricos a considerar cuando tengo una revista en físico. Apellido, inicial del nombre, fecha, título y así sucesivamente, como pueden ver allí. Vemos abajo el ejemplo. Cuando es un artículo en línea, utilizo los mismos elementos que la anterior, pero le agrego la dirección URL. Cuando son artículos con DOI, entonces al final se coloca el enlace del DOI. Los artículos más recientes de hace 3 o 2 años para acá, si no me equivoco, están utilizando este código DOI. Por lo tanto, hay que colocarlo como URL, como espacio acá. Después de todos los datos del artículo, colocamos precisamente esa dirección de ubicación del artículo. ¿Qué lo diferencia en la anterior? En lo anterior, precisamente son revistas cuando no se utilizaban o artículos de revista que no se utilizaba el código DOI. Habrán algunas revistas que aún no tienen ese tipo de código, pero en la gran mayoría que ustedes pueden revisar en la web tienen este código DOI, que es importante para darle categoría de cientificidad a los productos que se publican en dichas revistas. Otra de las fuentes en las cuales nosotros tomamos información son de los periódicos. Tenemos periódicos impresos y periódicos en línea. El periódico impreso, vemos allí cuáles son los elementos genéricos en la línea morada, ¿sí? Donde aparece el autor, apellido, inicial del nombre, la fecha. En la fecha se incorpora año, día y mes. El título del artículo, en cursiva va el nombre del periódico y va el número de página directamente, sin colocar página en abreviación. Simplemente directo el número de la página donde estoy sacando la información. En el periódico en línea, después de la información, como ya se refirió anteriormente,
se coloca la dirección URL. En el caso de que el artículo no presente un autor, se le debe colocar como o sustituye el autor el título del artículo. Después viene la fecha e inmediatamente el nombre del periódico. También es común que utilicemos los informes gubernamentales. Allí vemos los elementos genéricos, el nombre de la organización, el año, el título del informe que va en cursiva, el número de publicación que va entre paréntesis y la dirección URL. Fácilmente vemos allí el ejemplo, el nombre de la organización, que en este caso un Ministerio de Salud y Protección Social. El año lo colocamos entre paréntesis, el título del informe que va en cursiva y allí vemos directamente la dirección URL de la obra que estamos citando. Comúnmente también nosotros citamos simposios, congresos y conferencias. Allí vemos en letra morada los elementos claves, como son los apellidos, la fecha, el título de la ponencia. Entre corchete va el tipo de contribución, es decir, si es una conferencia. El título del simposio o del congreso va en cursiva, la ciudad donde se realizó, el país y la dirección URL. Allí vemos el ejemplo. Colocamos en la fecha, se incorpora el tiempo que transcurrió el evento, ¿sí? 2019, del 1 al 2 de octubre. Se colocó el título de la conferencia entre corchete conferencia y luego en cursiva allí vemos el título del evento, cuarto simposio internacional sobre acoso escolar, desafíos contemporáneos en torno a la convivencia en la escuela, y luego el resto de los datos, como muy bien pueden ver en la lámina. En esta lámina encontramos información muy valiosa para nosotros porque son una de las fuentes que más utilizamos durante todo un proceso de investigación. En primer lugar tenemos las tesis y los trabajos de grados, ¿sí? Cuando son publicados en una base de datos en línea, allí tenemos los datos o los elementos comunes, como es el apellido del autor, la inicial del nombre, el año, el título de la tesis va en cursiva, la tesis al grado que pertenece va en corchete, el nombre de la base de datos y la dirección URL. Allí vemos el ejemplo tal cual como se debe referenciar en un texto académico o de investigación. Cuando encontramos un trabajo o una tesis publicada en línea, más no en una base de datos, esta es la forma como lo debemos realizar. Tenemos el apellido, el nombre, el año, el título de tesis en cursiva, la tesis al grado que pertenece en corchete, el archivo digital, ¿sí? Se coloca archivo digital y la dirección URL de donde se está tomando la información o se está tomando la obra. También es muy común encontrar referencias sobre material electrónico y audiovisual. A veces no sabemos cómo hacerlo. Bueno, aquí tenemos específicamente los ejemplos. Cuando tomamos información de una página del Internet, de World Wide Web, ¿sí? Colocamos el apellido, la inicial del nombre, la fecha, el título, el nombre del sitio web y la dirección URL. En este caso tenemos allí el autor, es la Organización Mundial de la Salud, se coloca entre corchetes las iniciales, entre paréntesis se coloca la fecha que incluye día, mes y año, el nombre del sitio se coloca en cursiva, el título de la información que estoy tomando se coloca en cursiva y la dirección URL. Si la información que estoy tomando o la página web no tiene un autor, es importante entonces tomar el nombre del sitio es decir, el nombre del sitio sustituye al nombre del autor y no tiene por qué repetirse.
Cuando son videos, que ahorita eso es muy importante porque la mayoría de información de grandes académicos la encontramos sobre todo en los canales YouTube, y a veces acudimos a ellos para poder obtener una información. Esta es la manera como se debe citar información que sacamos de los videos: el apellido, la inicial, la fecha, el nombre del video, entre corchetes se coloca video, la fuente de donde proviene y la dirección URL. Allí vemos, por ejemplo, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, que es el apellido o la persona, la institución que funge como autor. Se coloca en la fecha, el año, el día y el mes que fue publicado el video, el título, el nombre del video, ¿verdad? Entre corchete video, de dónde es la fuente, de YouTube, y la dirección URL donde puedo ver el video. Y el mismo caso pasa con los seminarios de web grabado. Allí vemos en la línea morada, de letras moradas, vemos los elementos claves en los cuales debemos considerar para realizarlo. Por ejemplo, lo que estamos nosotros realizando en este momento, en un futuro, si ustedes lo quieren citar, bueno, esta es la manera como se puede hacer, ya que cada una de las ponencias que estamos presentando se está subiendo al canal YouTube, del cual se puede referenciar. Y por último tenemos las referencias legales, sentencias, leyes, tratados y convenciones internacionales. En las sentencias allí vemos cómo se referencian. Tenemos título, nombre de la sentencia, la fecha que incluye día, mes y año, a la corte la cual publicó dicha sentencia, el nombre del magistrado ponente de la sentencia y la dirección URL. En cuanto a las leyes, pues colocamos el nombre de la ley, la fecha que incluye día, mes y año de publicación de la ley, el número de sección o artículo, es decir, en este caso la Ley Orgánica de Protección del Niño y Niña Adolescente, que fue publicado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la Gaceta Oficial Extraordinaria o el número al cual fue publicada dicha ley y la dirección URL donde podemos conseguir dicha ley. Y en los tratados y convenciones internacionales, pues se coloca el nombre del tratado, la fecha, iniciando con el mes, día y el año. Y por supuesto la dirección URL. Bueno, con esto culminamos lo que es el módulo 1 y el módulo 2 referente a aspectos metodológicos que debemos considerar al momento de la escritura académica y científica. Ya quedo a disposición de ustedes ante las inquietudes o algunas preguntas que me quieran realizar.